Bueno, vamos a ver. Comenzamos. Porque hoy el programa se promete largo. Y al final, pues, quien más, quien menos, quiere recogerse temprano, porque somos muy recogidos y, naturalmente, para eso hay que empezar pronto. Para no correr. Hay que hacer las cosas con calma y lo mejor que sabemos. Lo dicho, con una vez más, bienvenidos al Centro Asturiano, más y en esta ocasión, que es el primer acto del año natural. No el año de la temporada es desde octubre hasta junio, pero no. Esto es el primer acto del año 2024. Y hoy contamos con la inexcusable presencia de Soledad y de Romualdo, de los dos. Entonces, el mes pasado, pues yo me encontraba aquí como un borrico en un garaje. Tesoro. Sí, aquí soy. Tesoro aquí. Bueno, hoy contamos con una maravillosa presencia que en octubre, fue en octubre, ¿no? El 20 de octubre, me parece. Ya estuvieron aquí, ya esta mujer que tengo a mi derecha, esta escritora y poeta. Claro, son escritores normalmente, pero es que ella no solamente escribe poesía. Es la redactora de ese periódico maravilloso que hay ahí, que yo, es una cosa que recibí y le agradezco muchísimo, cuando estaba aquí todavía Clementa, y era Ángeles quien me solía regalar un ejemplar de este periódico, cosa que le agradezco mucho, de verdad. Entonces yo sabía de la existencia de Granada Costa a través de ella. Y bueno, son unas personas que tienen una dedicación magnífica, una labor extraordinaria, un presidente que sabe dónde está y no teme que sus colaboradores le pisen el terreno, no teme, porque generalmente el jefe malo se suele rodear de malos para que no le pisen el terreno. Él no le pasa eso. Y tiene pues, una gente muy competente, y bueno, entre ellos citábamos a la redactora, esta redactora jefe. Bueno, el título te lo doy yo. Que escribe muy bien, vale la pena leer. Y además, luego, en el tema de la poesía, es muy bueno, tiene mucha sensibilidad, porque para hacer poemas buenos hay que tener sensibilidad. Y naturalmente vale la pena adquirirlo. Hoy estoy intrigado con el título de este libro, porque a la edad que tengo no llego a 5 secretos, no llego a tantos, no. A 5 fases, ¿no? Entonces, bueno, estoy ávido de saber cuáles. Por lo demás, naturalmente, como siempre, esto que nos dejó sin mamá poética el mes pasado, hoy la tenemos aquí y va a ejercer su labor insuperable, inigualable, de coordinadora del evento. Entonces, pues lo dicho, bienvenidos al Centro Asturiano, que nos veamos muchas veces, que nadie se ponga malo, y tiene la palabra, que no hay más que este micrófono, Soledad. Sí. Gracias, Andrés, por todo lo que dices, y también gracias porque el mes pasado estuviste aquí fenomenal, magnífico, coordinando todo. Muy bien, estuviste muy bien. Y queridos amigos, pues yo sentí mucho el mes pasado no estar aquí, pero la fiebre que tenía mandaba, era imposible. No estuve en presencia, pero estuve en esencia.
Y al final del día comenzaron a llegarme los vídeos que se hicieron de todas las actuaciones que hubieron aquí. Y yo pensé, bueno, pues qué bien, sentí el cariño, el afecto y la amistad que me tenéis, y eso fue estupendo, magnífico. Y bueno, quiero agradecer a todos vuestros poemas y vuestras canciones dedicadas a mí, todos y cada uno de vosotros. Bueno, me sentí halagadísima con ello, porque pienso que poetas, los cantantes, todos los que nos reunimos aquí y en otros sitios somos afortunados, formamos una gran familia que a través de la poesía nos eleva pues a un mundo muy especial, y también la afectividad que entre todos nosotros existe. Gracias a todos, que yo también os quiero mucho. Bien, pues tenemos con nosotros como invitación especial al presidente de Granada Costa, Proyecto Global de Cultura. Lo tenemos aquí sentado. Presidente, eres tú, ¿no? Sí. Pues un aplauso cada vez. Estoy segura, les distingue el trabajo en equipo, la constancia, iniciativa e inventiva para crear eventos, concursos, un periódico mensual a nivel nacional y presentaciones de obras editadas, como la que hoy tenemos el placer de presentar en este salón, 5 fases del amor. Título sugestivo, de la gran escritora y poeta Ana Calvo, ya conocida por todos porque estuvo aquí hace meses presentando La belleza de Madrid, maravilloso poemario dedicado a esta ciudad nuestra. 5 fases del amor, que nuestra invitada a continuación nos explicará cuáles son esas fases. Pero antes tenemos a Ángeles Martínez, que nos va a leer el prólogo del libro. Pues aquí o ahí. Solé. Aquí. Solé. ¿Sí? Iba a decir unas palabras, Álvaro. Ah, pues... Perdón. Pues antes de Ángeles tenemos a Álvaro Segura, que va a decirnos lo que él quiera. Será como una presentación tuya, ¿no? Pensaba yo que primero iba el prólogo y no ahora al principio no te olvides. Bueno, yo voy a ser breve porque veo que hay mucha gente que quiere participar. Tenemos que hacer la presentación del libro. Andamos aquí por una cara letra grande de participarse. Bien, soy Álvaro Segura y es un placer aquí estar de nuevo en el Centro Asturiano. Y doy las gracias por tener este espacio para poder hablar a todos vosotros. Estamos en una de las reuniones culturales que organiza la Soledad Martínez, que cada mes se reúne aquí, como tenemos constancia, y lo hace de manera excepcional, como podemos ver. Y de hecho tenemos la suerte de poder robar un pedacito de vuestro tiempo para poder hablar del proyecto Cultura Granada Costa. Normalmente esto no lo hago yo, pero lo que haces conmigo. Hoy en concreto venimos con una prolífica escritora, Ana Calvo, con sus 5 fases del amor. Libro con 256 páginas, ricamente maquetado, con ilustraciones de Julio Romero de Torres. Y ella en este libro nos quiere redescubrir este sentimiento tan importante y valioso. Cada poema que incluye en el libro es una pequeña historia de amor. Y en cada una nos redescubrimos a nosotros mismos en ese amor. Vernos a nosotros mismos en la historia de los demás es un gran logro y por eso me gustaría felicitarla. Estoy seguro de que disfrutaréis de la presentación del libro. Por otro lado, para impulsar la escritura y la creatividad, Granada Costa trae una oferta especial a quien compra un libro, que está en una oferta especial, el mes de 18 está a 15 por estar aquí en el Centro Asturiano, se le dará la oportunidad de participar gratuitamente en una antología poética de Granada Costa. A cada participante se le regalará un ejemplar de la antología y esta también se repartirá con el periódico Granada Costa en uno de sus periódicos mensuales.
Entonces, de esta forma, no solo difundimos la poesía de Ana Calvo, sino también la de todos vosotros. Tenéis más información en los panfletillos que ponemos a vuestra disposición ahí en la mesa. Como estamos en el centro asturiano, pensamos que es el mejor lugar para anunciar el nuevo certamen de poesía y relato Granada Costa, dedicado al paraje de los lagos de Covadonga. En este certamen pretendemos mezclar poesía y relatos dedicados a los lagos, a Don Pelayo o a la misma Virgen de Covadonga. Y en el libro que se editará con la obra del finalista estará ilustrado con fotografías de este encantador paraje y sus monumentos. También quiero hablar de la próxima celebración que va a llevar a cabo el proyecto urbano de Cultura Granada Costa en el Palacio de Congresos de Granada los próximos días 20 y 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía. En primer lugar, me gustaría destacar que esta actividad se lleva a cabo con el objetivo de conmemorar el 25 aniversario del proyecto de Cultura Granada Costa, que lleva más de 2 décadas ofreciendo cultura, entretenimiento y oportunidades de formar lazos en todo el territorio nacional. Aunque el evento principal se llevará a cabo el día 21 en el Palacio, estamos organizando un paquete con 2 días de estancia en un hotel de 4 estrellas justo al lado del Palacio de Congreso. Allí tendremos una cena de gala y compañerismo el día 20 con un copa de bienvenida. Pensamos que esta puede ser una gran oportunidad para formar lazos de comunidad cultural en un ambiente distendido. El día 21, desde primera hora de la mañana, tendremos a nuestra disposición el Palacio de Congresos de Granada, donde contaremos con una exposición histórica de primer nivel durante todo el día. Por la tarde tendremos el plato fuerte, con la participación de los finalistas en el primer Festival de Poesía Ciudad de la Alhambra, y junto a ellos se entregarán los premios de todos los certámenes poéticos que convoca Granada Costa a lo largo del año. Y se intercalarán otras actuaciones de gran relevancia, mezclando cante, poesía, clasicismo y modernidad, los cuales iremos desvelando conforme se acerquen la jornada. También se presentarán algunos de los próximos libros de relevancia del proyecto, como el dedicado al Fray Leopoldo del Pandeire, o proyectos dedicados a la lucha contra el cáncer, y se darán a conocer nuevos certámenes. Para finalizar, solo me queda dar las gracias a todos vosotros y os pedimos un poco de paciencia con la deliberación del jurado del certamen de poesía Ciudad de la Alhambra, que hasta finales del mes de febrero no tendrán lista la deliberación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, es un placer verlos a todos y unidos por esto que nos une, que es la literatura, la poesía y la cultura. Y darle las gracias también a todos los presentes y a los que vienen de tan lejos como es de Granada para ofrecernos su trabajo y su periódico, y en este caso la presentación del libro de Ana. Bueno, yo voy a leer el prólogo que lo ha escrito Carmen Carrasco. Amor y música en el perfecto paralelismo. Eterno tema el amor, argumento ideal para los poetas, artistas, músicos, pintores, invisible motor que mueve el mundo, girando y girando en perpetuo movimiento, desde que apareció el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra. El amor, si es auténtico, es maravilloso, incluso a través de las fases por las que vaya atravesando a lo largo de una vida. Ana Calvo, en el presente libro, 5 fases del amor, ha tratado este eterno tema amoroso con maestría y suma delicadeza, profundizando analíticamente y apoyando en sus versos en las 5 fases con que con acierto ha dividido las etapas amorosas, comenzando por la maravillosa del enamoramiento, sentimiento ideal bajo el cual vemos la vida a través de un prisma rosado y el espíritu te eleva. Ya no hay soledad en tu vida, haya nuevo aliciente para vivir la realidad cotidiana rodeándola de un halo de esperanza. Dice Ana en el libro, es un estado de locura el que tengo, pues siento sus besos, aquellos mismos que anhelo. A esta fase amorosa, como un símil musical, le podríamos poner como fondo romántico el vals de Joseph Strauss, tal como voces de primavera. Del enamijado estado de enamoramiento pasa la autora a la etapa del deseo del ser amado, deseo de su amor, de tenerlo consigo siempre,
de recibir su caricia, de oír de sus labios un te quiero, de promesas de fidelidad y de dichas eternas. Dice Ana en el libro, he perdido la cabeza y soy consciente de ello, pero es que no me cansa, vida mía, no me cansa este deseo. Al deseo le vendría bien el delicado tema musical de Frank Schlick, Sueño de amor. Del deseo aún no satisfecho de poseer y cristalizar ese amor, de hacer realidad lo que no pasó de la fase del enamoramiento idílico y no satisfecho. Analiza Ana la siguiente fase en la cual la pasión alcanza un ardor ilimitado y por fin los amantes ven convertida en realidad su deseo de unirse en la fase del erotismo. Tratada con finura y pasando suavemente por ella con elegancia, no exenta de pasión que la situación requiere, eligiendo las palabras y frases alusivas al ardor que viven los amantes. Dice Ana en el libro, allí me hipnotizaste con la mirada, mientras tus manos lentamente bajaron por mi espalda y en mi cintura cambiaron de rumbo, subiendo por mis senos como agua desbocada. Nada más apropiado para esta gran pasión que las guaquiras de Richard Wagner. Pero hay esa pasión, ese ardor, al paso del tiempo, no demasiado, termina. Y esa llama que antes ardía en el peletero de los amantes se apaga lentamente, casi sin que a ellos se perciba. Y de pronto un amanecer descubre que aquellos abrazos se han convertido en pura rutina. Ya no existe el enamoramiento ni el deseo, mucho menos el erotismo. Tan solo reina entre ellos la rutina y la monotonía. Dice Ana en el libro, de pronto nos vemos como extraños y deseamos ya despegarnos, adelantando el éxtasis para comenzar lo que terminamos. El famoso adagio de Alboni, con su lenta nota, vendría muy bien para esta etapa vivida a sí mismo como amorosa y pasividad. Porque los dos corazones dejaron de latir al unísono. Quizá el tiempo y la rutina implacable binomio fueron quien inclemente dejaron vagando en el éter aquella gran pasión y tan solo quedaron las pavesas de lo que antaño fueron flamígeras hogueras. No existe ya un futuro para aquel triste amor. Sí, aún queda en la caja de Pandora la esperanza y este hastío amoroso puede convertirse en un auténtico cariño, sentimiento tranquilo y sosegado, necesitándose el uno al otro, mirando al futuro que aún tiene por delante en su camino paralelo y los rayos del sol hacia su ocaso. Dice Ana en el libro, nos amamos despacio, sin dar mucho, ni pedir demasiado. Nos amamos porque sabemos que el cariño es respeto, lo que no ha quedado. Un melancólico relajante nocturno Frédéric Chopin acompañaría esta etapa de amor en su fase final. Y al fin y al cabo el amor en todas sus fases siempre será una eterna sinfonía a través de sus variaciones musicales. Alegro, vivo, scherzo, adagio, lento, largo. Amor y música en perfecto paralelismo. Ana Calvo, feliz autora de 5 fases del amor, con sus poemas describe magníficamente estas 5 fases por las que pasa este sentimiento. El poemario es todo un tratado amatorio, en el cual mientras lo estás leyendo, sientes todas esas sensaciones por las que pasan los amantes, sus ilusiones, sus deseos, sus pasiones, su rutina, para finalmente acabar con un esperanzador futuro de auténtico cariño que los unirá definitivamente hasta el fin de sus días. Enhorabuena, Ana. Me he leído varias veces tu poemario y te confieso que cada vez he descubierto sensaciones nuevas en él. Sinceramente te deseo todo el éxito que este original tratado sobre el amor lo merece y consciente de que me salgo del protocolo que requieren los prólogos. A mi vez te deseo que a lo largo de tu vida reine tan solo las felices fases del amor. Carmen Carrasco. Yo me sumo a esas palabras. Bueno, sí, ahora le paso la palabra a Ana y que nos diga algo de su libro. Vale, pues Ana, vamos a descifrar esas 5 fases del amor. ¿Se me oye?
A mí me encanta ser la última porque no tengo que hacer protocolo de agradecimiento, ya lo han hecho mis compañeros, pero sí lo voy a hacer rápidamente. Bueno, mis compañeros y el representante del presidente de Granada Costa. Muchísimas gracias, Andrés, por abrirnos las puertas a Granada Costa, y Ángela y Soledad, un placer estar con vosotras en la mesa. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy mucho más tranquila que la otra vez porque como ya me suenan todas vuestras caras y os conozco y hasta me sé el tono de vuestra voz, ¿vale? Sí quiero agradecer enormemente, y aunque no esté presente, a la persona precisamente que ha escrito ese maravilloso prólogo, porque yo he leído muchísimos prólogos y a lo mejor, pues no sé, a lo mejor un poquillo de orgullo de que sea para mí, pero creo que es maravilloso. Y un poco más puedo yo añadir al libro de lo que Carmen Carrasco ha escrito. Pero bueno, para que tengo que trabajar, ¿no? Si no, ¿para qué he venido? Vale. El libro, cuando me lo propusieron, me dijeron que si podía ser un libro de poesía erótica, 100%, y yo dije que sí, que sin ningún problema. Pero el problema lo tendría el lector cuando llevase 5 poemas míos leídos de poesía erótica, pues que ya, aunque no fuesen exactamente igual, sí que le sonaría mi musiquilla, mi ritmo, mi pensamiento y lo que para mí es el erotismo. Entonces propuse que fuesen fases, ¿vale? 5 fases del amor, no son las 5 fases del amor concretas exactamente y que sean científicamente comprobadas. Estas son las 5 fases que yo he elegido. Como bien se ha dicho en el prólogo, la primera es el enamoramiento, esa fase en la que ves a esa persona que te encandila, que te hace ver los colores más fuertes, que te hace entrar en ese estado de locura. Normalmente cuando nos enamoramos, la primera vez es porque tenemos un pensamiento de lo que es el amor. La segunda vez es porque ya buscamos lo que no queremos. Venimos de otra, entonces cada vez se pone más complejo el tema de la primera fase del amor, el enamoramiento, ¿no? Pero sin duda lo que sí es siempre igual es la segunda fase, que es la pasión. Ese momento en el que por fin los amantes pueden encontrarse, esos momentos donde se deja uno llevar y olvida pues la edad que tiene, el sitio donde está, lo que está haciendo, que le pueda ver, y solo se acuerda al día siguiente, madre mía, lo que yo hice ayer. Anda, que si me llega a ver a alguien, reíros, pero a todo ha pasado, seguro. La tercera, para mí, es el erotismo. El erotismo hoy en día está muy tergiversado, como todas las palabras, porque la era en la que nos ha tocado vivir es todo rápido y sencillo. Para mí el erotismo es ese momento en el que los dos amantes son capaces de entregarse mutuamente el cariño, el aprecio, el amor y el respeto que se tienen y se conocen, tanto personal como físicamente. Creo que hablando de pasión y sentimiento físico, el clima de la relación, porque cuando ya no hay vergüenza, cuando te relajas, cuando te entregas y se te entrega. La cuarta fase es esa cuesta arriba que hay en todos los pueblos, que por ningún coche pasa porque todos se calan, aunque algunos consiguen subir, y es la rutina que hay quien la supera y son personas a las que yo admiro enormemente. Esa rutina que hay quien la lleva mejor, hay quien la lleva peor, aquí entran algunas veces terceras personas, otras veces distanciamiento, otras veces otro tipo de distracciones, porque esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Sí, es lo que tú esperabas, es lo que tú has elegido, lo que pasa es que la rutina es así, ¿vale? Cuando se pasa la rutina, hay una opción que poca gente elige, que es el cariño. Si se continúa en la relación, es para quitarse el sombrero, y es una etapa muy bonita, donde ya te mira, ya conoce a la otra persona, por lo menos lo que está pensando, sean seres distintos, ya no hay odio ni hay rencor en esos momentos de rutina que suele haber las discusiones y esos momentos más de roce y tal. Pero sí es el momento en el que nos hacemos compañía y nos alegramos de todo lo que nos ha costado llegar hasta ese punto. El cariño se puede sentir tanto cercano, porque puedes continuar con esa pareja, como lejano. Puede estar esa pareja, pues la rutina no pudo, o cualquier otra fase, o cualquier otro momento, cada uno tomó su camino, pero se recuerda con mucho cariño. Yo no voy a entrar en otros tipos de relaciones, que las hay y son las que abundan. Vamos a quedarnos con lo positivo un poquito, vamos a intentar recordar los amores bonitos, que para cosas malas ya está el telediario, ¿no?
Yo poco más puedo de verdad añadir al prólogo porque me reitero, vuelvo a repetir que me parece maravilloso. Así que no sé si os parece bien, para que os hagáis una idea, que lea un poema de cada fase, ¿vale? No lo voy a hacer correlativo, os explico. El libro se divide en 20 historias. Cada historia tiene sus 5 fases. Unas terminan, pues como digo, con el cariño con la persona cercana, otro en la distancia, de todo. Los comienzos, diferentes. La rutina, diferente. Todo diferente. ¿Qué tienen en común? 5 fases, que vuelvo a repetir, yo he elegido, no es que sean esas, ¿de acuerdo? Y cada historia está precedida por una maravillosa ilustración de Julio Romero de Torres. ¿Le conocéis todos? ¿El de la cinta piconera? Vale, porque son maravillosas las imágenes. Yo he intentado, claro, que la imagen vaya relacionada con la historia, pero es que es imposible. Tendría que poner o muchas imágenes o muchas más historias. Así que, bueno, ¿os parece bien que comience leyendo lo que sería una primera fase? ¿Recordáis cuál es esa primera fase? ¿Quién me la dice? Muy bien. ¿Quién ha sido? Positivo. Vale, comienza así, ¿vale? Le siento. Es un estado de locura el que tengo, pues siento sus besos, aquellos mismos que anhelo. Siento sus manos, las que nunca he tenido, pero conozco su tacto. Siento todo su cuerpo, y lo siento tan mío que hay veces que ni lo extraño. La locura no me deja pensar con claridad. Le veo entre mis sábanas, noche y día, aun sabiendo que no es verdad. He perdido la noción de la mentira y la realidad. Ya no sé si le he tenido entre mis brazos o le he deseado tanto que lo he convertido en verdad. Es un estado de locura del que ni puedo ni quiero despertar. No quiero porque me hace feliz los días, Señor mío, desde que le pienso. Y no puedo porque se ha apoderado de mí lo que por usted siento. Todavía no ha habido ningún tipo de contacto, pero ya empezamos a imaginarnos vestidos de novia y de novios y esos paseos, ¿verdad? Voy a ir muy rápido porque estáis deseando leer vuestros poemas y yo de escucharos. La segunda fase, ¿cuál era? Pasión. El deseo, vale, la exhortación, muy bien, muy bien. Con todas mis ganas. No recuerdo dónde me llevaba usted, pero decidí que quería visitar el cielo. Me giré con todas mis ganas. Ojo que esto se pone un poquito, ¿vale? Estamos en la fase que estamos. Vale. Comienzo. No recuerdo dónde me llevaba usted, pero decidí que quería visitar el cielo. Me giré con todas mis ganas, con toda mi ilusión, sin importarme el momento. Le acerqué a mí, con la fuerza de una bestia que desgarra su alimento. Le arrimé a mis labios, le arrimé a mi cuerpo. Le inmovilicé con mis besos, con mis manos y con todo mi deseo. La rapidez de mis latidos me marearon por un momento y recobrar el aliento fue algo que me hizo perder de usted algunos besos. Maldigo ese tiempo que tardé en recobrar la compostura, pues me hizo perder segundos para ser toda suya. Le desnudé tan rápido que no recuerdo el color de su camisa. Le besé tan fuerte que creo recordar un leve sabor de herida entre las comisuras de mis labios mezclada con su saliva. En un leve movimiento me giró, me levantó la falda y me elevó del suelo. La fría pared acogió mis senos y sentí de pronto quebrarme por dentro, mi frente apoyada en la pared y mis manos intentando acariciar su cuerpo. Sus golpes de pasión, sintiéndolo en mi cuello. Me entregué al placer, reposando sobre su pecho mi cuerpo, mi cabeza en su hombro, mi cabello mojado por su aliento, el frío suelo, sintiendo nuestros pies entrelazados y prietos. Breves minutos pasaron, largo éxtasis de placer en el tiempo. Qué bonito, ¿no? Vamos con la tercera, que era... La tercera, uy, nos hemos quedado con la pasión. Erotismo. Muy bien. El erotismo, que ahora es donde diríais, pero bueno, la que has leído metería yo en erotismo, ¿no? No, porque eso ha sido algo más bestial. A ver, el erotismo, ¿qué tal? A ver si os gusta. El baile de las manos. ¿Os acordáis lo que he dicho, no? De que ya conoce a la pareja y demás. Vale. Adentrado en la felicidad más absoluta y agotado hasta la eternidad de tanto amor, quisimos bailar entre los rayos del sol.
pero tu cuerpo y el mío pesaban, y anclados en la cama, descansaban agotados de amor los dos. Entonces, tu mano muy atrevida sacó la mía a bailar tímidamente, y levantada en alto, bailaron un hermoso vals, a contraluz. Siempre deseando volver de aventura en aventura, mis ojos se hicieron viejos, y aunque en cada amanecer comenzaba mi andadura, Ítaca estaba más lejos. Un día, con cierto tino y mi nostalgia revuelta, di a mi pensar rienda suelta, y como hace el peregrino cuando llega a su destino, con mi voluntad resuelta, dije basta y di la vuelta al principio del camino. Tras tanto tiempo y salvar de mi pueblo la distancia que todavía hoy me aleja, pude llegar y abrazar a mis amigos de infancia en Orellana la Vieja. Es curioso y muy grosero lo que el tiempo hace a cualquiera. El niño aquel que partiera y volvió cual forastero, tras un enorme sendero le preguntaron quién era. Y yo en la misma manera lo quise saber primero. Me dieron la bienvenida y al pedir señas de aquello que dejé tras mi partida, me dijeron enseguida que también algunos de ellos ya han pasado a mejor vida. Y se me puso tan triste dentro de mí la tristeza, que pensando con franqueza, la vida solo consiste, cuando se tiene y existe, en vivirla con destreza, porque después con dureza la muerte a todos nos viste. En caminos emprendidos las sendas son fascinantes, todas van al continente, pero algunas llegan antes. Lo siento profundamente por mis amigos perdidos. Igual que lo hicieron ellos, tomé nota del mensaje, para que sepan aquellos sin condición ni linaje, que un emigrante sin sellos, al hacer un abordaje, aguanta siempre atropellos durante todo el viaje. Y haciendo comparaciones entre lo que he conocido y lo que antaño dejé, he llegado a conclusiones que es mucho más lo perdido a lo poco que gané. Entre una verde campiña, una sierra y su atalaya, mi pueblo tiene una playa. Y entre palmeras se apiñan bañistas que se adeliñan como la iglesia a los fieles, por restaurantes y hoteles, al tiempo que se encariñan a cada paso y mirada con mi tierra regalada y todas sus ricas mieles. Como emigrante viví, y al volverme he dado cuenta, tras pasar más de 60 desde el niño que me fui, que el pueblo donde crecí, derruido y hecho trizas, resurgió de sus cenizas del que antaño conocí. Conócelo, buen amigo, no tendrás ninguna queja, como en mis versos te digo, descubrirás de improviso que mi pueblo hoy se asemeja a un auténtico paraíso. Muchas gracias. José, Vicente, José Estragos, prepárate, vente para acá. Bueno, vaya arte, madre mía. Vengo desde Guadalajara y voy a seguir con mi amor por Asturias. Para todos vosotros, Romance del Minero. Víctor nació en el Prado, entre montañas perdidas con los bueyes y el arado, entre pomas y sidrina. Poco pudo ir al colegio, su labor andaba a prisa, crecía con los sonidos alrededor de la mina. Gustaba ver al minero desde la jaula escondida, ver los teñidos de negro, retar de luto a la vida. Y así bien se hizo grande, con tristezas y alegrías, que minero era su padre, su madre de vaquería.
Mas la existencia azarosa quiso un maldito día que el Grisú tuviera hambre de aterrar la minería. Y bien mozo quedó huérfano, con la niñez ya perdida, su madre va sin consuelo, apagándose en la vida. Así cayó pobre, enferma, viendo a la muerte encima, soportando fría losa de una enfermedad maldita. Joven Víctor quedó solo, sin un padre que le diga: hijo mío, cuánto orgullo de sentir tu sangre mía. Sin el abrigo materno de acomodar la sonrisa que ofrece el amor de madre, solo hay noche y luna fría. Se enamoró con el tiempo de esa guaja que es marina, la de rostro reluciente y mirar de campanilla. Ha cumplido bien su sueño, ser minero de por vida. Mientras acompañen fuerzas, es de hechura bien fornidas. Sus ganas de trabajar nunca se vieron rendidas. Era hijo de la tierra, vástago de minería. Pero ese maldito gas vuelve siempre por sus miras, escondido, traicionero, al acecho de una chispa. Se produjo una explosión, como juntos 1000 barrenos, y sin pensar socorrió a cuantos pudo sin miedo. Víctor no hubo por más, siendo tan fuerte, tan bueno, que olvidarse de sí mismo y atender al compañero para ponerlos a salvo y a por otro ir de nuevo, porque una vez y otra rescataba a los mineros. Pero la suerte se esquiva cuando el tesón y el denuedo, obcecación y heroísmo ignoran el propio riesgo. Un derrumbe inoportuno o al traidor a la salida deja atrapado y solo a Víctor con sus heridas. Pasaron demasiadas horas y toda la minería se afanaba sin descanso por encontrarle con vida. Semienterrado está el cuerpo, ya sin pulso, no respira. El gigante y buen minero al que todos conocían era el mejor compañero, así todos lo decían, generoso, solidario, regalando su alegría. Camino del cementerio se escuchaba todavía lamentos del buen minero. Santa Bárbara bendita, se lleva las buenas almas. Las gentes así decían: ¡qué injusticia, sí, Dios mío! ¡Que a un gran hombre nos lo quitas! Con los sollozos de tumba les hizo callar Marina. Entre la gran muchedumbre ni un murmullo se sentía. Dijo con la voz muy rota, con la tez palidecida: quiero que sepáis que aun triste eligió lo que quería. Las entrañas de la tierra visten hoy su alma limpia, pues el carbón fue su padre y su madre fue la mina. Muchas gracias. Buenos días. Aquí viene el primo de John Lennon. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tienes esto? No me digas que sí.
¿A tu lado? ¿Va a salir quién estaba a tu lado? Buenas tardes. Un placer que esté Granada Costa con nosotros. Y Ana, la escritora. Bueno, un saludo a todos. A ver, te escuchamos. Sí. Se titula el poema que he escrito, Las 1000 gotas de rocío. Las 1000 gotas de rocío bañan los campos sombríos. Los aluviones se aunan en cadencia de rocío y dejan como un pantano lo que la tierra no absorbe porque no lo ha digerido. La lluvia sigue incesante y en un tiempo delirante anega y deja lucido aquellos campos de gloria donde de niña he vivido. Ese cristal del rocío mutila en su paso errante recuerdos que se aglutinan de mi niñez ya pasada y por el tiempo absorbida. Con fiero y vasto bocado su lengua no tiene fin y veo flotar las casas junto al prado de violetas, aquellas en que jugaba, aquellas en que nací. Y el tiempo no da respiro y 1000 gotas de rocío se vuelven a acumular y forman un torbellino que ahora baila en el caudal. Los troncos y las casitas de este mi valle natal se contonean al ritmo de unas aguas turbulentas que a ritmo vertiginoso dejan mi pasado en trozos y aquellas verdes praderas más bien parecen pantanos de una terrosa oquedad. La lluvia es fuerte e intensa, los paisanos de mi tierra le llaman la gota fría y yo en mi fuero interior poco me importa su nombre cuando en mis ojos percibo la destrucción de la vida, cuando el río se desborda y sin piedad nos entierra, dando un barrido que borra cualquier pasado vivido e identidades perdidas que se pierden en mareas de fango y desolación. Hace días que las hojas ya no filtran el vertido y ese cielo amoratado amenaza de caída. Veo a lo lejos los robles que todos no han sucumbido, otros con triste expresión se agazapan y entumecen hasta quedar desprendidos. La picorota del valle parece se ha mantenido, su fortaleza y la ermita aún parecen erguidos, pero las vacas del monte que pintorescas andaban por la ladera del río también fueron arrastradas cerca de mi caserío. Este regato imparable que desde el monte se ha unido ya ha reventado hasta el puente donde de cría jugaba en el remanso del río. Ya pasada una semana el cielo se iluminó y aquellos pocos vecinos que vivimos el terror bajamos desde terrazas, balconadas y tejados y más unidos que nunca rezamos en comunión. No sirve ahora llorar, lamentar o maldecir. Achiquemos todo el agua y volvamos a empezar. La vida es como un torrente y una vez todo ha pasado, urge tomar las medidas y volver a comenzar. Tú llevas dentro una luz tan potente como el sol. No hagas caso a los lamentos y crea tu nueva aldea. Resurge con tu fulgor. La recompensa será ver de nuevo una salida y ensalzar tu propia vida, porque aún me podrás contar que Dios te mantiene vivo frente a toda hostilidad. Gracias. Creo que vamos por ahí. Eugenio después. Y pasamos a Sandro. Después de Eugenio pasamos a Sandro. Primero de todo,
Muchísimas gracias, Soledad. Felicidades a Ana Calvo y también a Ángeles, a toda la mesa y, por supuesto, a Granada Costa. Así que esto es un regalo duple o doble o triple. Claro que sí. Pues un poema breve para que todos puedan participar los que faltan. Con ritmo de soleá, para homenajear a Manuel Benítez Carrasco, un gran poeta, grandísimo, de los mejores. Decía la niña mía, cuando estaba el agua lejos, yo me moría de sed. Ahora que la tengo cerca, ya no la puedo beber. A tu manantial llegué, rebosante de ilusiones, de pureza, de alegría. Y al tropezar con tus labios, con tus brazos, con tu cuerpo, sentí que la niña mía en trocitos se rompía, beso a beso, paso a paso, poco a poco se moría, y que el cristal de mi alma en trocitos se rompía. Nunca pude imaginar tal pasión, tal agonía, que me muero, decía la niña mía, y entre el fuego y la pasión otra mujer renacía, fuerte, orgullosa, feliz, de sentir cómo sentías lo que querías sentir, de saber cómo sabía lo que no podías decir. Muchas gracias. Eugenio, Santi después. Cortito. Después de Reina, búsqueda infructuosa. Atravesé la barrera. Es que me están agarrando la boca Atravesé la barrera en la oscura noche y no encontré respuesta. Crucé por llanuras literarias y no encontré respuesta. Abarqué la alquimia, la cábala y la filosofía y no encontré respuesta. Practiqué el islamismo, budismo y cristianismo y no encontré respuesta. Sentado ya en el bosque, la última flor me miró y me dijo: iluso. Gracias. Quien quiera adquirir el libro de Ana Calvo puede pasar por ahí y se lo firma a ella mientras escuchamos lo que queda de poesía. Bueno, muchas gracias, Soledad. Primero, daros a todos las gracias por vuestra atenta escucha y qué duda cabe que también porque aguantáis para la foto de familia. Claro, hay que hacerla. Este poema está súper calentito. Vamos, lo titulo como, digamos, prosa lírica. Contrastes. Ayer
a la sombra del pórtico de la ermita de un pueblo cualquiera, bajo un sol de anticipo primaveral, me dio por escribir las siguientes reflexiones en prosa lírica. En meteorología, contraste total. Un día nieva y al siguiente sol primaveral. En guerras, si en el 2023 fueron en aumento, ya en enero del presente 2024 van increciendo en contraste con manifestaciones de paz. Los daños colaterales justificados por los poderosos países belicistas tienen sus antónimos en voluntarios recogiendo pellets en playas norteñas. Enormes contrastes entre los daños mundiales por la climatología, los seres humanos y las guerras versus los deportes de masas, sean la Champions, el Dakar, el tenis y demás. Éxitos en investigación y trasplantes, en contraste con el continuo éxodo humano por progresar, huyendo de calamidades y muriendo muchos en el intento por alcanzar su sueño. En esta sociedad dislocada, caótica, distópica, ¿quién no sueña en que todo vaya a ir mejor? Muchas gracias. Ana Bucosca, muy bonito. Creo que vamos por ahí. Vamos. Después, Ana López. Buenas noches. Sí, no sé corto. Se os echa mucho de menos. Tenía ganas de volver. Voy a leeros un poema de mi primer poemario, ya que la cosa iba de erotismo en la primera parte, pues he elegido este que se llama Noche de Pasión. Sobre tu cuerpo, bajo tu cuerpo, sublime, certero, como fuerte oleaje, me iba rompiendo en la tenaza de tus brazos. Dibujaba con mi boca la línea recta de tus labios. Fue una noche de pasión. Todos los desastres naturales se juntaron en la cama, solo por un momento que se hizo eterno. Fue una noche de pasión, fue un pequeño y gran momento en el que se juntaron nuestros cuerpos en medio de una plaga de caricias y besos. Fue una noche de pasión, un todo por un momento, mi demiurgo, mi todo, mi alter ego, mi deseo. Sobre tu cuerpo, bajo tu cuerpo, en la embriaguez de tus labios, bajo la hipnosis de tu voz, me sumí en el letargo. Tú, mi demiurgo, tú, mi pasión, mi deseo. Mi noche de pasión, sublime viaje hacia el séptimo cielo. Dibujo con mi dedo estrellas en tu pecho. Mi pasión, mi deseo. Abrazada a tu cuerpo, he tocado el cielo. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Escritores Universitarios, Sábados Poéticos La Nueva Barraca, les invito a todos ustedes, si desean pasarse el domingo 28 por el Rincón del Arte Nuevo, situado en la calle Segovia número 17, vamos a estar celebrando la tertulia que solemos celebrar una vez al mes. Así que estáis todos invitados, seguro que va a haber muchísimas sorpresas y vais a pasar un buen rato. El poema que traigo para todos ustedes esta tarde lleva por título Aturdida en tu silueta, confusa en tu recuerdo, hombre de apocalipsis. No sé si es tu amor o tal vez tu viento, tu
jazmín, el que empaña el alféizar de mis labios de dátil. En ese sin vivir me disuelvo en las pupilas diamantinas esmeraldas, donde la estela de tus ojos deshace mi carne. Sin dudas, sin lágrimas y sin reproches. Es tu voz azul que vuelve para defender la brisa de Cachemir, para ordeñar la luz de nuestro universo. Una aleación de húmedas palabras flotan en la brisa de tu silueta desnuda. En este universo nevado, junto al fuego de la chimenea, tu cuerpo y el mío. Gracias. Isabel murió. Antonia después y Paco de acá. Feliz año 2024, ya no sé ni qué año vivo. Uy, ojalá fuese mi día. Encantadísima de volveros a ver y de estar aquí. Voy a leer un abrazo del silencio que con la segunda edición, ya, o sea que estoy muy contenta con este libro. Entonces vamos a leer un poemita que es inicial del libro. Es como el principio del libro. Este libro se empezó a fraguar en el año 20, en plena pandemia 2021. Y bueno, pues claro, hablo de aquella época tremenda, no lejana, muy cercana todavía, en el tiempo, la gente que se nos fue, tan querida. Y hay una frase de Albert Camus que nos dice: existe en el corazón del ser humano un rincón de soledad a donde nadie puede llegar. Es una frase maravillosa y además muy cierta. Hay una soledad muy diferente a otras soledades. Se esconde en lo más recóndito del corazón, donde nadie puede entrar. Es celosa, no quiere ser compartida. Llevamos años juntas. Es muy dolorosa y jamás se va. El poema se llama El abrazo del silencio, como su título, y dice así: mi gran amigo escucha mis penas. ¿Me escucháis bien? ¿Me oís? Escucha mis penas. Me dice que la vida es hermosa, a pesar de la herida que destila tristeza, a pesar de este virus que te encierra entre rejas. Ya nadie te abraza, ni nadie te besa. Nos vamos a olvidar de sentirnos la piel, del beso apasionado, del dulce y delicado. Si el amor se nos va, ¿qué nos queda? Te encierran un día y otro día, hablas con el silencio, te sonríe, te animas a seguir escribiendo. Impulsada por él, vuelvo a componer versos, a contestar llamadas, a cocinar recetas, pensando que vendrán mis hijos a sentarse a mi mesa. Ah, pero esto no ocurre, regresa la tristeza. Él vuelve de nuevo a abrazarme, me sonríe y vuelvo a ser aquella que no le teme al tiempo. Pienso que muy pronto nos pagarán la deuda que tienen contraída. Es una deuda inmensa de besos, abrazos y caricias. Y volverá aquel tiempo que era libre como el viento, intensa vida, siempre llena de flores, de amor y de promesas.
Ahora, siempre sola, con un silencio que siento que me abraza, que me pesa. Este poema nace de la tristeza de aquellos momentos terribles de ver la gente tan querida que se nos iba, que se nos estaba muriendo cantidad de amigos. Yo personalmente perdí a 5 o 6 amigos, y entre esos grandes amigos, una persona que amaba profundamente, que era Francisco de la Torre y Díaz Palacios. Y como pienso que no debemos de olvidar jamás a la gente que nos ha dado felicidad, que nos ha hecho tanto bien, pues por eso le recuerdo, ¿no? Nunca lo olvidaré, siempre está en mi corazón. Muchísimas gracias. Te toca. Paco después. Y ya solo nos queda Gerardo. Paco y Gerardo. Terminamos. Muchísimas gracias, bueno, por esta magnífica ocasión de disfrutar de todo vuestro trabajo y hacernos disfrutar a todos. ¿Es música la poesía? La poesía es para mí un placer, una emoción, la música de una canción. Aunque hoy al empezar la mañana y recordando nuestra vida, entristecida pensaba que hace tanto tiempo que no sé de ti, que tu silencio me entristece, porque la pérdida de tu amor mi alma no la merece. El silencio es un instante que se llena con un beso, una palabra, un gesto. ¿Cómo quieres que te olvide? Dime tú, ¿cómo se olvida? ¿Y cómo puedo curar la herida que en mi corazón aún reside? Bien sabes que mi vida pasó entre abrazarte y quererte, y aún sigo esperando verte. Desde el frío de la noche hasta la tibia mañana, sabes que siempre tendré una manta que cubra la cálida humedad nocturna. Convénceme para que te olvide, para no volver a pensar en ti, para sacar de mí este amor que sabes que aún siento por ti. Bueno, no me quiero enrollar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos. ¡Ay, viento traidor! ¿Por qué me arrastras a ese profundo silencio donde te has llevado esas mis dulces palabras? ¿Qué haré? ¿En qué mundo viviré? Allí reposarán las almas y en silencio sepulcral las palabras serán pasado. Cosas del pasado que no están, no volverán a sonar, como las viejas campanas que marcaban las horas en tu bello caminar. Ahora vuela la mente, allá en lo alto y excelso universo. Los ojos te buscan, como los oídos que expectantes esperan ese repicar de madrugada. Las alas baten al viento, buscando ese norte que les lleve, y le encuentren su repiqueteo. Lucharás contra el viento para conquistar esas palabras, para que no sean olvidadas. Gerardo, ¿nos dices algo? ¿Vas a salir? ¿Sí? ¿No? Vamos, eres el último. Porque ya, como no queda tiempo, esta mesa no va a decir nada. Cable ahora. Vamos, Genaro, que tú sabes. Género y número. Porque es muy gramatical, hombre. Muchas gracias. Serafín, la foto, no te vayas.
aleikum. Shalom aleichem. Significa paz a todos en árabe por Palestina y en hebreo por Israel, aunque unos lo merezcan más que otros y algunos menos que nadie. Sion significa hito, señal, lugar de encuentro, altito, Israel significa pueblo elegido, Isra de Dios, Él. Él es Dios en Samuel, en Gabriel, en Rafael, en Raquel. Israel, 2600 años comunidad étnica. Como Estado, 14 de mayo 1948. En 1948 nació ACNUR y significa la última letra, AC no recuerdo muy bien, NU, Naciones Unidas, y la R, refugiados. Es decir, apenas dejaban de morir a chorro los judíos, algunos judíos, por un holocausto y aprendieron bien a hacer estos otros. Tierra Santa, Cruzadas, Urbano II, 1200 y pico, Urbano II, Papa, la Cruzada de Occidente, Urbano II, el manipulador, Sem, Cam y Jafet, pero ese no era el orden, de tal forma que semita no eran los primeros, que fueron como cuando Saúl tuvo que vender a Jacob por trampa de mamá unas lentejas. Salam, paz, aleikum, a todos, shalom, aleichem, paz a todos, también a estos. Ayer fue el día en que más murieron, no sé si de un lado, del otro, de las víctimas, más víctimas, o de los dos. Ni en Siria, ni en Ucrania, ni en los últimos 5 conflictos murieron tantos por día. Y ninguno, en ningún sitio, tanta población como en Palestina. Y el conflicto lleva 115 días, 115 chorros de muerte, destrucción, exterminio. Eso no es una venganza siquiera, es algo más. Una venganza es caliente, pero llega a apagarse. Esta no, va a ser hasta que todo quede planchado. Fue el 7 de octubre, el Día del Rosario, como en lo de Irak fue el Día del Rosario, y hay un par de cosas más. El Día del Rosario. En las cruzadas rezaban el de Santo Domingo de Guzmán, el Rosario. Y este poema tiene unos 50 o 60 versos, pero lo dejé en la semilla original. Creo que pueden ser 21 o 23 o algo así. Salam, Shalom, Salam aleikum, Salam, paz aleikum, Shalom, paz aleikum, pueblo de Dios, tú, pueblo de Israel, hermano tú de Abel, el pueblo palestino. No dejarás de ser Caín y Cainita jamás. Trata de hacerlo aspirado jamás por la H, porque después sale por contraste jamás. Gerardo, por favor, no expliques tanto. Pero es que no estaba seguro de que se saliera. Tenemos que escuchar a José Luis para terminar. No me atrevía ahí. Silencio, por favor, que estamos terminando. Solo nos queda... No dejarás de ser Caín y Cainita jamás. ¿No es tan hijo de Dios y Adán como tú mismo? A ver, jamás.
Jamás. Porque mi esencia es ser el elegido, el pueblo de Yahvé. ¿No es tan hijo de Dios y Eva como tú mismo? ¿No dejarás de ser ese animal pacífico ¿No dejarás que ese animal pacífico conserve vivo, en paz, mientras que pase su quijada inferior y de que haces arma? Jamás, 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 y va de retro, jamás. Mi tierra santa y Jerusalén son solo el paraíso de Judá. Y el oeste del Edén, la Cisjordania y Gaza, son suelo santullado por los dos pies de Abel. Ay, Caín, tú el cainita, ¿no sabes qué es la vida? ¿Qué es la muerte, el dolor y la injusticia? A millones moriste y no aprendiste, y ahora matas con tal ferocidad por iguales motivo de holocausto. Jamás, jamás tengo que ser yo el guardián de mi hermano Abel. Tú, el hermano de hermano, su asesino, era cuestión de tiempo. 2000 años y medio, 2 milenios y medio, para que Abel se rebelara. Pero es débil. Tú esgrimes la quijada, y por eso tu Dios, que está en América, grita que va a surtirte de quijadas recientes y con hierbas. No cesarás, Caín. No cesarás, Caín. Terminamos con José Luis Pardo. Pues aprovechando la poesía, debemos tanto a ese gran poeta universal, y aprovechando que está Granada Costa, esta canción que dedico a Federico García Lorca. Mucho éxito, Ana, en ese libro erótico. Por acequias y canales de la Vega de Granada van los gitanos llorando cuando rubia viene el alba. Han matado a Federico, poeta de cuerpo y alma. Ay, Federico García, el de la sonrisa clara. Tus ojos ya no verán la blancura de mañana que un viento de flores muertas hoy te han cubierto la cara. Dicen que tu cuerpo roto quedó tendido en la tierra y un rayo de luna blanca se lo llevó a las estrellas. Otros dicen que te vieron llorar entre las adelfas con el corazón abierto, mas nadie sabe qué ha sido de aquellos huesos tan nuestros. Federico, gloria eterna a las piedras del camino que guardan tu sangre seca. Yo les pregunto 1000 veces, pero no me dan respuestas. Dicen que tu cuerpo
nadie sabe qué ha sido de aquellos huesos tan nuestros. Federico, gloria eterna a las piedras del camino. Muchas gracias. Gracias.